Mis amados, bendiciones en sobreabundancia. Venga la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas, en sus hogares, y los llene de mucha salud y de mucha prosperidad. Gracias una vez más por estar aquí pendiente de este mensaje, de esto que tiene el Señor hoy para nosotros. Seguro que va a ser de edificación para todos nosotros, para todos los que vamos a escuchar este mensaje. Seguro que no quedaremos de la misma forma, no volveremos a ser igual. Después de usted escuchar este mensaje, estoy seguro de que su vida va a cambiar. Y si su vida va a cambiar, es el momento también para que usted pueda invitar, convocar al resto de su familia y compartir a sí mismo este mensaje también con todo aquel que usted crea pues, que le pueda edificar y que le pueda bendecir. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, yo le invito a suscribirse, así como aquella persona con quien quiere compartir este mensaje, usted también le pueda decir, le pueda pedir el favor de hacernos aún nosotros llegar a mucha más gente, a muchas más almas en el mundo por medio de este canal, a través de este medio, en lo que estamos haciendo. Seguro de que Dios hará grandes cosas en nuestra vida. Estoy muy agradecido de usted. Le quiero pedir, pues, así como nos ha ayudado, nos ha apoyado hasta ahora, su colaboración, su ofrenda, su diezmo. Si necesita o quiere realizarlo, no sabe cómo hacerlo, entre en nuestra página de Facebook y allí usted va a encontrar toda la información concerniente a financiera para usted poder aportar a este ministerio. Recuerde que necesitamos llegar a las almas, necesitamos ayudar a los hermanos que tienen necesidad y seguir creciendo en este ministerio, seguir en el camino de cumplir el propósito y la visión que el Señor ha dado hasta ahora. No se olvide usted de que usted es miembro de un redil, y si no es miembro, yo le invito a compartir, a participar o a ser miembro de un redil. Allí puede usted recibir los discipulados, allí puede usted recibir la enseñanza bíblica, puede compartir, puede discutir inclusive este mensaje. No se olvide igualmente que allí donde nos está mirando, usted ahora, si usted tiene alguna necesidad de oración o cualquier otra petición que pueda realizar, usted pueda plasmarla allí. No olvide comentar, no olvide dejarlo su comentario y decirnos pues si le gusta el mensaje o no, porque esto nos permite a nosotros crecer, avanzar y alcanzar mayor cantidad de almas. Seguros de que vamos a superar todas estas cosas, de que pronto saldremos de toda esta situación, que se impondrá la justicia de Dios, que la iglesia volverá nuevamente a hacer lo que Dios ha determinado, porque lo que Él determina hacer nadie lo puede impedir. Solamente nosotros tenemos que creer, tener la certeza de que todo va a ocurrir tal cual la palabra del Señor y no tendremos ningún inconveniente. Así pues, siéntase cada uno de nosotros fortalecidos en el Señor y seguro de que vamos a llegar a la meta que el Señor ha establecido. Quiero pedirte allí donde está, en unión de los tuyos, así como puedes estar recibiendo este mensaje, que puedas preparar primeramente tu corazón y tu mente para que oremos y permitamos que el Espíritu Santo sea el que esté entronado en medio nuestro, sea el que nos permita pues comunicarnos con el Dios Todopoderoso y usted pueda pedirle al Señor que haga aquello que usted cree que es conveniente en su vida. Que yo estoy seguro que Dios le va a dar la respuesta, y si eso que estás pidiendo no te conviene, el Señor también te va a decir por qué no te lo puede dar y te va a dar aquello que realmente tú requieres para edificación de tu vida. Así pues, vamos a pedirle al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, como debe ser, que Él sea entronado en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque tú nos has escogido, tú nos has llamado, tú determinaste, Señor, y propusiste en nosotros servirte, y queremos hacer tu voluntad, por lo cual yo te ruego que nos llenes de tu sabiduría, de tu entendimiento, que puedas despertar nuestros oídos, abrir nuestros ojos y propiciar en nuestro corazón ese deseo de buscarte, a fin de que sea tu voluntad cumpliéndose aquí en esta tierra.
Señor, no deseamos irnos a tu presencia sin antes haber cumplido tu propósito. Y pedimos entonces que sea el cielo el que se establezca sobre esta tierra. Si alguno tiene necesidad, Señor, de algo y no lo ha entendido hasta ahora, pues que te lo pida a ti o tú tiendas la mano para sustentarle, que no le falte alimento a ninguno, que todo lo que necesita diariamente lo pueda recibir, que nosotros estemos claros, Señor, que tenemos una alacena en el cielo en donde nosotros podemos disponer de aquellas cosas que deseamos tener o que necesitamos, y tú las vas a suplir a nosotros y todo el que necesita de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y nos vas a dar mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros entendemos. Hoy te ruego, pues, Señor, que una vez sustentado todo aquel que cree en ti y que ha venido a postrarse delante de ti, nos enseñes tú a perdonar y perdones todos los errores, todas nuestras fallas que hasta ahora hemos tenido, porque reconocemos, Señor, que no hemos hecho las cosas tal cual como tú las has establecido, que nos ha costado, hemos querido hacer inclusive muchas cosas, pero en nuestra fuerza. Y ahora sabemos, Señor, que no es en nuestra fuerza, sino es por medio de tu Espíritu. Yo te ruego, pues, Señor, derrama de tu unción, derrama de tu Espíritu, sea lumbrera a nuestros pies, a fin de que cada paso que nosotros podamos dar, tengamos la certeza de que no cometeremos el error, y que si cometemos error, tú permitirás que podamos retraer nuestro pie y enderezar nuestra senda. El Espíritu Santo nos guiará en todo momento, por lo cual podemos nosotros estar confiados de que ninguna pestilencia, ninguna peste nos va a alcanzar, que ahora mismo, Señor, ninguna pandemia nos va a afectar ni a ninguno de nosotros ni a toda tu iglesia, a los que verdaderamente creen, a los valientes que se levantan, a los valientes que saben que confiando en ti, en tu palabra y en tu Santo Espíritu, tú vas a luchar esa batalla por nosotros, seguro de que tendremos una victoria, seguro de que nosotros vamos a triunfar, seguro de que vamos a llegar a la meta. Pues, Señor, sabemos que en este camino habrán algunos padecimientos, recibiremos inclusive algunas heridas, pero ninguno de ellos, Señor, hará que nosotros perezcamos antes de que cumplamos el propósito al cual tú nos has llamado. Ahora mismo yo te pido, Señor, que le des entendimiento desde el más pequeño hasta el más anciano, así como la sustentación tuya llegue a toda tu iglesia, a fin de que se levante un ejército, Señor, poderoso en tu palabra, poderoso en tu espíritu, poderoso en unción, para ir, Señor, a hablar a las almas y traerlas a tu santa presencia, y lograr entonces que el reino de los cielos verdaderamente se pueda establecer acá, no sin antes hacer el cambio que necesitamos en nuestra mente y cambiar nuestros ojos para mirar aquello que hasta ahora nosotros no hemos podido ver. Te ruego asimismo, Dios Todopoderoso, que tengas misericordia en nuestras ofensas y en todas aquellas cosas en las cuales hemos fallado, no solamente a ti, sino al resto de nuestros hermanos. Te pido asimismo, Dios poderoso, que me puedas usar ahora que vamos a dar el mensaje para todo tu pueblo, y toda palabra que salga de mi boca sea producto de lo que hace el Espíritu en mí, de forma tal que ya no sea yo, sino que seas tú en mí, Señor, dando tu palabra y transformando las almas de aquellos que la han de recibir. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración, porque tú eres el único digno de merecerla y eres el Rey por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Cada vez que me han llamado o han solicitado de mi presencia para ministrar algún servicio funerario, nunca me he negado. Y confieso ante ustedes que en muchas oportunidades lo he hecho no por el alma que parte o que ha partido a la presencia del Señor, en algunos casos, más lo tiendo a hacer por los que aún están allí, porque veo allí la posibilidad de poder hablarle a aquellos que todavía tienen la oportunidad de un arrepentimiento, enseñarle o predicarle acerca de la vida eterna y de lo efímero de nuestra vida sobre esta tierra. No obstante, a cada una de estas cosas y cada vez que hacemos eso, veo cómo
al predicar, al hablarle de Cristo, no solo en esos casos, sino en muchas otras oportunidades fuera de ese tipo de acontecimiento, ya sea en el trabajo o hablando con alguien, cuando le suelo hablar, la gente le cuesta poder entender o poder aceptar que debe venir a Cristo. Cuando tengo conversaciones con algunas personas, a veces ellos son los que se dan cuenta o me suelen preguntar que si yo soy cristiano. No sé qué es realmente lo que tengo, creo entender que es la forma de hablar la que hace la diferencia y siempre me preguntan eso. Y he querido que esos que me pregunten puedan seguir el mismo camino que yo. No obstante, no lo hacen. Y cuando he estado en esos servicios funerarios, que he conversado con algunas personas, reconocen la necesidad de Cristo, pero invitándolos a Cristo, sobre todo los que conozco, cuando me preguntan que estoy en la iglesia o qué hago, cómo es esto, ellos no han conocido nunca de esto, pero cuando les predico acerca de eso, la gente se detiene un poco y me dice, sí, seguro, yo voy a ir, o después voy. En cualquier domingo de esto, esta es la expresión que más escucho, eso, en cualquier domingo de esto, te visito por allá. Y yo he preguntado a veces, ¿qué impide que tú puedas ir ahora? Y me ubico justamente en aquel siervo de la reina Candace, aquel hombre que viniendo después de adorar y leyendo la palabra, se convenció de forma tal que cuando se le acercó Felipe y le aclaró toda aquella cosa que estaba leyendo, que era Isaías 53, él les preguntó a él más bien, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado si allí hay agua? Entonces, cuando hay un convencimiento en el corazón y nosotros hemos entendido cómo es esto, deberíamos correr hacia Cristo. Pero hay una gran mayoría de personas que suelen recibir esa palabra y a pesar de que terminan dando la razón con respecto a lo que están recibiendo, suelen decirle a Dios o decirnos a nosotros, Dios puede esperar, yo puedo ir más tarde, cualquier domingo de esto te visito o en cualquier momento puedo ir por allá a ver qué ocurre, a ver qué es lo que pasa. Pero hasta ahorita no quiero comprometer mi vida. Hasta ahorita quiero seguir tal cual como estoy. Y no es sino hasta el momento en que tienen un padecimiento, el momento en que yace ya el cuerpo inerte en ese ataúd allí donde está, entonces que buscan la manera de ver cómo tienes una oración. Después que está muerto no podemos hacer nada. Y aún a veces cuesta, cuando estando en el lecho de enfermo, ya casi moribundo, no podemos hacer nada o no te puedo garantizar nada. Por una sencilla razón, porque la misericordia es de Dios. Y solamente aquellos que tienen un verdadero arrepentimiento y dan testimonio, podemos asegurar nosotros que al menos está en ese camino de salvación. El único que verdaderamente conoce esos arrepentimientos es Dios, que es el que conoce los pensamientos y es el que conoce ese corazón, cómo actúa. Pero es triste tener que ver justamente en esos momentos cuando la persona angustiada por una enfermedad o por un momento difícil que pueda estar pasando, ya sea por una dificultad económica que tengas o un enfrentamiento que tengas con otro, una persecución que te estén haciendo, y en ese momento es cuando te acuerdas de Dios. A veces cuando nosotros hemos puesto a Dios en espera, que le hemos dicho en ese momento, Dios puede esperar, resulta que cuando ponemos a Dios en espera o que decimos Dios puede esperar, entonces nos vamos a complicar porque no vamos a tener la respuesta de Dios. Y nosotros lamentablemente somos muy dados para eso. Cuando el miedo se infunda en nosotros, cuando nuestras actividades hechas en nuestra propia fuerza, cuando nosotros creemos que podemos dominar las cosas, tendemos a poner a Dios en espera. Y decimos eso también, Dios puede esperar. Cuando las cosas se dificultan, entonces cuando vamos a salir corriendo al Señor. Quiero que sepa y esté claro en esto. Dios va a llamarte y Dios sabe por qué te está llamando en ese momento. Y si nosotros no tenemos el entendimiento de eso y le decimos que Dios puede esperar, es posible que nosotros nos estemos complicando.
porque algunos decimos es en el tiempo de Dios, y justamente ese es el tiempo de Dios en el que se está llamando, en el que se está buscando. Nosotros tendremos a procrastinar el llamado de Dios, y quiero hoy explicarte de parte de Dios algo que me inquietó, y yo le preguntaba a Dios en oración, ¿por qué los miembros, inclusive a veces de la iglesia, no terminamos dándonos, o los que decimos que somos hijos de Dios, no nos terminamos de dar por completo a ti? Y cada vez que viene alguna circunstancia, nosotros teniendo temor, lo ponemos primero a Él en espera y luego me encargo de ti, como que Dios no fuese la prioridad. Y eso pone de manifiesto que Dios no es lo primero en nuestra vida. El primer mandamiento que nos da Dios, nosotros no lo estamos cumpliendo en realidad, porque Dios es todo. Y con esto no quiero decir que es que tengas que ser imprudente o con lo que está ocurriendo tengas que obligatoriamente estar en la iglesia o haciendo tu vida como normal. No es normal, hay que ver la realidad. Yo he dicho acá que nuestra fe no niega la realidad, nuestra fe la cambia. Y precisamente la cambia es haciendo, la cambia es disponiendo, la cambia siendo prudente, la cambia siendo sabio, la cambia cuando nosotros hacemos las cosas que nos dice Dios que tenemos que hacer y cumplimos con aquello a lo cual fuimos llamados, y no simple y llanamente en mi parecer, a satisfacer las cosas como yo creo o como yo quiero. Y como ya yo tengo mi propio plan, le digo a Dios que espere un momento. Dios puede esperar, espérate allí, Señor, que yo voy a hacer las cosas primero. Si fallo, entonces tú me ayudas. Queremos nosotros hacer lo siguiente, hoy queremos construir un futuro con nuestra propia fuerza, y le decimos a Dios que no intervenga, y no hemos entendido que nuestro futuro depende de Dios y depende justamente de su intervención. Se lo voy a repetir para que lo tenga claro, porque usted quiere construir un futuro para usted, para su familia, para sus hijos, para cualquiera, para su propia vida. Quiere construir un futuro que lo quiere hacer en su propia fuerza y le dice a Dios que espere, no sabiendo que tu futuro depende de la intervención de Dios. Porque siempre vemos esto como un aspecto religioso, como un aspecto de que, bueno, sí, me van a obligar a tener que ir a la iglesia y a tener que hacer unas cosas. Es típico que nosotros hacemos, ahí hasta chiste suele hacer la gente de eso, de que las personas mayores le dicen a los hijos, mira, tienes que venir a la iglesia, tienes que venir a Cristo. Y la respuesta que dan los jóvenes a veces es ¿y por qué tú no fuiste a Cristo cuando tú tenías mi edad? O sea, ¿por qué no viniste tú? Ah, tú sí disfrutaste. Ahora, llaman a eso disfrutar. Dios no es el que te quita ese placer. Dios no es que quita el disfrute. Por el contrario, aprendes a disfrutar, y en mucha más sobreabundancia cuando tienes a Cristo, cuando tienes a Dios, cuando sacaste esa religión de tu corazón, cuando entendiste cómo tenías que hacer las cosas y no cuando creíste que esa era prohibición, o cuando tú creíste que haciéndolo a tu manera ibas a disfrutar más. A veces nosotros, a causa de eso, tendemos a dejar muchas cosas para mañana y le dejamos a Dios esto. Y es conocido lo que ocurre en el caso de Faraón, cuando el Señor decide sacar al pueblo de Egipto, a Israel, que era esclavo en Egipto, y lo decide sacar. Viene la segunda plaga, usted lea su Biblia, en el capítulo 8 del libro de Éxodo, viene la segunda plaga, que es la plaga de la rana. Dice mi Biblia que las ranas estaban por todos lados, era la palabra de Dios que se estaba cumpliendo, era lo que había establecido Dios, que habían hecho, y entonces estando en esa misma situación, vemos nosotros que el único que sabe Faraón, entiende inmediatamente, era la segunda plaga, entiende porque Moisés se lo había dicho, que la única manera de quitarlo era que él orara y que él reconociera que ese pueblo tenía que salir y que Jehová su Dios los había mandado a sacar. No obstante, cuando apremiado por la situación de las ranas, que dice mi Biblia estaban en todos los lugares, no había un sitio donde no hubiese una rana, por lo tanto estaban durmiendo con las ranas, comiendo con las ranas, haciendo aquellas cosas. Yo me imagino aquello como cuando cae un enjambre de moscas, un enjambre, no le voy a decir de abejas, sino de moscas, que son molestosas, que no puede. O sea, no sé si alguno ha visitado alguna vez un basurero donde hay esa bandada que usted no puede estar allí.
Me imagino que las ranas eran así, más o menos. Entonces él sabe eso, manda a llamar a Moisés para que Moisés ore. Y cuando Moisés llega a su presencia, allí en el libro de Éxodo 8, versículos 8 y 9 y 10, perdón, allí dice que mandó Faraón a llamar a Moisés. Y le dice a Moisés, llamen a Moisés para que ore y haga que las ranas se vayan de sobre nosotros. Y cuando viene Moisés a la presencia de Faraón, él le dice, justamente, él lo manda a llamar para eso. Y cuando viene Moisés y está allí en la presencia de Faraón, le dice esta palabra, le dice, dígnate a decirme cuándo quieres que ore para que las ranas se quiten de sobre ti y de sobre todo el pueblo. Y Faraón, usted conoce la respuesta muy famosa de Faraón. Faraón le dijo, mañana. Y continuó Moisés respondiendo y le dijo, entonces, hágase conforme a tu palabra. Esas fueron las palabras de Moisés. Tiene que acordarse de algo, que Dios le había prometido a Moisés que él sería en su boca. Por tanto, lo que hablaba Moisés, sobre todo en ese enfrentamiento que tenía con Faraón, no era la palabra de Moisés, era la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir. Así que Moisés viene a confirmar, reafirmar lo que está diciendo Faraón. Hágase conforme a tu voluntad. Y traigo esto para que nosotros entendamos cuando somos llamados, cuando somos escogidos de Dios y llamados a servirle a Dios o hacerlo al menos de la manera como Dios dice. Porque quiero aclararle, cuando usted es llamado y servirle a un propósito de Dios, no necesariamente usted tiene que hacer el servicio para Dios en la iglesia, dentro de la iglesia. Hay muchos de nosotros somos llamados para servir dentro de la iglesia. Pero hay otros que son llamados a servirle a Dios fuera de la iglesia. Ellos van a servir con sus dones y con sus talentos, con su empresa, con su servicio, con su ejemplo, con sus estudios, con todas las cosas que saben hacer, pero sirviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero cuando le hacen la pregunta a Faraón, que tiene una necesidad, Faraón se le ocurre decir que mañana, si era tan molestoso, si era tan fastidioso esto, ¿qué le impedía a Faraón dar la respuesta que fuese en ese mismo momento? Pues yo creo que Moisés fue directo y fue a presentarse delante de Faraón y vino allí dispuesto para levantar las manos, elevar la oración a Dios y hacer que la rana se desapareciera. Eso no es muy diferente a lo que ocurre con nosotros hoy día. Cuando le das la palabra a alguien y entonces sabe esa persona que lo que le estás diciendo es algo que es puntual en su vida, le estás señalando condiciones de vida que tienen que cambiar. Por tanto, le das a conocer que no eres tú el que los va a cambiar y que él no puede cambiar tampoco esa situación o esa condición de vida que está llevando en ese momento, no la puede cambiar con su propia fuerza, sino que tiene que ir a Cristo. Es necesario la presencia de Dios, es necesario que el Espíritu Santo aparezca, es necesario el obrar de Dios en tu vida para poder cambiar aquello. Sin embargo, a pesar de que su razonamiento funciona y que están reconociendo que aquellas cosas no están bien, sobre todo aquellos que estás escuchando y que te están señalando que tienes que cambiar tu vida pecaminosa, que tienes que dejar de doblegarte por el miedo, de dejar de doblegarte por la tentación, de aprender a fortalecerte, aprender a levantarte, aprender a no hacer juicios contra tus hermanos para luego entonces condenarlos en algunas cosas en las cuales tú no estás seguro, dejar de hacer rumores, chismes y cosas de estas que están expandiendo por allí, dejar de compartir inclusive en las redes algunas cosas que tú no tienes certeza si son verdad, porque cuando llegas a Cristo tienes que aprender a andar en la sabiduría, y el que es sabio no anda compartiendo cosas que él no tiene la certeza de que sean buenas. Asimismo, una cantidad de cosas, a levantarte en contra de tu familia, en contra de tus padres, en contra de tus hermanos o en contra de tus hijos, vas aprendiendo aquello, y cuando estás siendo confrontado, lo primero que dices es como Faraón:
Dios puede esperar. Déjame por lo pronto así, porque son demasiadas cosas que voy a tener que cambiar. Y allí ponemos a Dios en espera. Dios puede esperar y no hay problema. Vamos a seguir haciendo de la misma manera. Y es que somos confrontados con Dios y no entiendo hasta ahora cuál es el miedo, cuál es el temor que tenga una persona a dar el cambio o a hacer aquellas cosas que Dios le dijo realmente que tenía que hacer. Porque Dios, cuando viene a la vida de alguien, lo primero que hace es restaurarlo, lo primero que hace es transformarlo para que pueda ver las cosas con ojos nuevos, escuchar con oídos nuevos y hacer las cosas con manos nuevas, inclusive dando los pasos según la palabra de Dios y no como venía haciéndolos antes. Pero a veces nosotros estamos tan cómodos en el estilo de vida que tenemos, estamos tan acostumbrados a las cosas que hacemos, a los que normalmente vemos diario en nuestro hacer, en nuestro ejecutar doméstico, que como que no estamos dispuestos. Le decimos, espera un momentico. O sea, yo voy más tarde, yo voy después. Ahora no. O sea, algún día te visito por allá, algún domingo de esto aparezco, yo leo la Biblia después o yo voy después. Yo no necesito a Cristo ahorita. Dígame si esa persona está cómodo. Dígame si esa persona tiene algunas posibilidades donde depende de mucho de lo que tiene. Le va a costar mucho más porque está tan cómodo que él cree que él no necesita más nada. Y lo único que hace es decirle a Dios que espere. Dios puede esperar. Más tarde lo encuentro. Quizás cuando esté en el lecho de enfermo le echo mano a Dios, porque creemos que Dios es un objeto o es cualquier otra cosa que nosotros podemos echar mano cuando mejor nos parezca. Nosotros, al ser confrontados por el Señor, y quizás por eso es que no nos arriesgamos a dar el paso, tenemos ese inconveniente de decirle a Dios que es para mañana. No sé a cuántas personas de repente hemos invitado, o tú has invitado, tú que estás escuchando allí, lo has invitado a venir a la iglesia, o que reflexione sobre ti mismo de cuántas veces has preferido quedarte haciendo tus propias cosas antes de venir al menos al servicio, a servir a Dios, a recibir la enseñanza que tiene Dios para tu vida. Y dice, no, eso no va a cambiar, yo lo puedo cambiar o yo lo puedo arreglar. Dios, que esté tranquilo, que yo oro aquí, yo hago las cosas que tengo aquí, o yo lo veo por aquí en el teléfono, lo veo acá en el televisor, lo veo en la computadora y estoy igual. Y yo sigo amando a Dios, pero así no fue como te mandó Dios. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos circunstancialmente para que la gente nos deje recibir la palabra, pero Dios nos mandó a congregarnos. Asimismo, nosotros nos mandó a servirle. Como les dije, a cada uno conforme a lo que sabe hacer, conforme al don que le dio Dios, servirle a Dios y hacer las cosas, dice Él, que como para Dios, que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios. Sin embargo, nosotros a veces decimos, no, déjame hacerlo hoy a mi forma, déjame hacerlo como yo creo, déjame hacerlo como yo quiero, o déjame hacerlo como yo sé. La forma que tiene Dios, esa puede esperar, eso lo hago después. No sabiendo que la única que va a dar resultado es la forma como dice Dios que nosotros lo tenemos que hacer. Y a veces, como decía ahorita, cuando estamos en una posición y cuando estamos cómodos, creemos que no lo necesitamos. Pablo estaba preso a causa de la predicación justamente y de estar hablando acerca de la resurrección. Los saduceos, que no conocían o que no creían en la resurrección, lo mandan a poner preso porque tenían influencia con las autoridades. Cuando apela a su nacionalidad romana, los mismos romanos que fueron los que lo pusieron preso, no hayan qué hacer, lo dejan detenido porque, oye, no saben cómo justificar, y en ese momento lo quisieron soltar y él les dijo que no lo podían soltar así. Les dijo Pablo bien claro, le dije, no, tú me agarraste a mí allá como que fuese un delincuente y no me vas a sacar por la puerta de atrás. Así que Pablo pidió justamente una audiencia con César porque teniendo esa nacionalidad tenía también ese derecho. Así que lo dejan allí preso y curiosamente mi Biblia va describiendo en el libro de los Hechos todo aquello que le acontece a Pablo, y dentro de eso que le está aconteciendo a Pablo dice que estaba Félix. Félix era el gobernador, Félix era el que juzgaba, Félix era aquel que le estaba haciendo o seguimiento a Pablo, y tenía, como Pilatos le dijo a Jesús, tenía la autoridad, tenía la facultad de poder soltarle o poder dejarlo. Sin embargo, lo tienen allí y no se explica
quizás porque tenía que cumplirse ese propósito. Dios le había dicho a Pablo que tenía que ir a Roma, y de hecho por eso fue que él llegó a Roma, y él fue la forma, el camino que encontró, un camino doloroso, un camino escabroso, pero que lo llevó justamente a predicarle, y por eso tenemos la epístola a los romanos, que es justamente cuando él está preso. Pero él está allí en la cárcel, y dice en mi Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 24, dice que un día vino Félix, el cónsul, el gobernador, el que juzgaba, vino con su esposa Drusila. Libro de los Hechos, Hechos 24, 25. Dice allí que vino Félix con su esposa Drusila, que era judía, para escuchar a Pablo acerca de la fe de Jesucristo. Vinieron para escuchar a Pablo acerca de la fe de Jesucristo. Ya tenían un buen rato escuchando de todas estas cosas y sabían de alguna manera que eso tenía algo, eso que predicaba Pablo tenía algo, porque siempre nosotros tenemos comezón de oír y vamos buscando algo que nosotros no entendemos por qué tenemos que buscarlo. Pero lamentablemente cuando a veces nos dan la respuesta a esa necesidad de oír, no la atendemos, sino que decimos, Dios espera, Dios puede esperar. Ponemos a Dios a esperar porque primero lo voy a hacer, o voy a verificar, o voy a hacer cualquier otra cosa a mi parecer. Vino Félix con Drusila y querían escuchar de esa fe de Jesús. Y dice el versículo 25, dice que entonces Pablo comenzó a hablarle a Félix acerca del dominio propio, del juicio venidero. O sea, lo primero que le habla o le va a hablar es de esa fe de Jesús, de la fe en Jesucristo. Le habla del dominio propio y del juicio venidero. Y dice ese versículo que cuando Félix escuchó a Pablo hablar, lea su Biblia y mire ese versículo y detállelo, que cuando él lo comenzó a escuchar o lo estaba escuchando, se espantó de lo que le había dicho. O sea, tuvo miedo, se asombró, porque hay dos cosas fundamentales de las cuales Pablo le habló. Él era el que juzgaba y le habló entonces del dominio propio y del juicio venidero. Sabía de alguna manera que había que mantener el carácter, dominio propio, carácter para juzgar las cosas, no según lo que parecía, sino según la justicia de Dios. Por tanto, el que juzgaba o el que juzga debe tener juicio de Dios para saber hacia dónde va a dar una sentencia. Y cuando este hombre, que era el que juzgaba, escucha a Pablo, posiblemente se da cuenta que muchas de las decisiones que está tomando no están conformes a la justicia, ni la de Dios, ni la de ellos, la de los romanos, ni mucho menos a la de Dios, por los cuales se espanta. Y le habla a Pablo también del juicio venidero. Es decir, que Dios va a juzgar a todas las almas y va a pagar conforme a las obras de cada uno. Si bien es cierto que tú puedes llegar a ser salvo, tú vas a ser juzgado o te vas a recibir el pago conforme también al obrar tuyo. Porque todo el que tiene fe debe tener obras, y por esas obras también va a ser juzgado. No te salvan las obras, tú eres salvo por gracia, pero la obra que tú haces va a ser juzgada por Dios. Así que el accionar tuyo con respecto a los demás, con la forma como haces o cómo estás ejecutando todas las cosas, va a ser expuesta también delante de Dios. Cuando aquel hombre verifica eso, sabe que de alguna manera a veces ha recibido hasta sobornos por un juicio, ha recibido
o ha inclinado la balanza hacia un lado porque le conviene, como a veces solemos hacer nosotros, por emociones, por sentimientos, y me inclino hacia aquello que yo creo que debe ser, sin tomar en cuenta cuál es el juicio de Dios. Pierdo la perspectiva de lo que está haciendo la persona, pero como tiene alguna afiliación conmigo, en la cual me conviene, entonces yo lanzo el juicio, no según el parecer o la justicia de Dios, sino según mi parecer o mi propia opinión, o lo que yo considero que debe ser. A veces pongo a la otra persona en la condición adversa, sabiendo que estos también tienen errores, que estos pueden haber cometido alguna falta con aquellos que yo considero que son los malos. Cuando aquel hombre observa o se da cuenta, le abren el entendimiento sobre aquello, le dice a Pablo estas palabras en ese versículo 25. Le dice, vete ahora, después te volveré a llamar cuando tenga una oportunidad. Puso a Dios en espera. Dijo, Dios puede esperar. Vete ahora, después te vuelvo a llamar. Y, porque quedó tan impactado, tan asombrado de lo que le estaban diciendo, que de repente el hombre no quiso venir, porque venir a Cristo implicaba tener un cambio. Implica entonces asumir el compromiso, tener una responsabilidad con un cambio que tenemos que vivir, ya de no hablar o de no expresarlo de la manera como veníamos expresando, de no pensar de la manera como estábamos pensando y mucho menos obrar de la manera como estábamos obrando. Eso significaba cambiar una cantidad de cosas que al aplicar la justicia de Dios y ver que estamos al descubierto porque en algún momento sentenciamos cosas, o en el caso de Félix, juzgó cosas que siendo incorrectas las juzgó como buenas porque le convenían. Se puso de acuerdo, aceptó una cosa, aceptó algo en un momento determinado que luego tiene que cambiar. El miedo, el temor que produce tener que enfrentarse y dar una respuesta del por qué él tomó esa decisión, lo hace permanecer en la misma condición y decir entonces que Dios puede esperar. Porque todo eso que me estás diciendo, Pablo, implica que yo tengo que cambiar. ¿Y cómo le digo yo a aquel después que le exigí o que le pedí el soborno o que me diera tal cosa? ¿Cómo le digo yo después que eso no se debe hacer? ¿O cómo voy a aplicarlo ahora? ¿Cómo hago ahora con todas estas cosas? ¿Cómo me ubico yo allí? O sea, en un momento me salió a afectar o ofender aquello. No quiero reconocer, no quiero dar mi brazo a torcer que yo estaba molesto y airado. Le dije una cantidad de cosas que ahora sé que están malas. Pero en mi soberbia no quiero ceder. ¿Y qué es lo que hago entonces? No, Dios puede esperar. Déjame seguir llevando mi vida así. ¿Y cuándo es el momento entonces que buscan o escogen para pedir entonces que venga Dios o que venga el pastor y ore? Cuando están en el lecho de enfermo o cuando ya murieron y ahí no hay oportunidad. La oportunidad es ahora, no es como dijo Faraón, mañana. Porque tendemos a dejarlo de esa manera, o tendemos a dejarlo en esa condición porque llegamos a creer que yo puedo salir adelante, que yo puedo tener una salida, que yo en mi habilidad, que yo en mi propio conocimiento, en mi propia opinión, puedo hacer como yo considero y salir adelante con todo esto, seguir engañando. Por eso la gente cuando ha engañado antes y eso le dio resultado, cree que le dio resultado en un momento determinado, después de estar en la vida, con la vida, su vida puesta en las manos de Cristo y ve que no puede resolver lo que hasta ahora está y no entiende que es una prueba de Dios, tiende a regresarse y tiende a hacer lo mismo que venía haciendo anteriormente y vuelve a engañar porque cree o no sabe esperar en Cristo. Y cree que eso le va a ayudar, cree que eso le va a dar los resultados que él está esperando, los quiere de inmediato y como se habitúa de esa manera, no llega a entender que es una prueba que está pasando, que es una prueba que le pone Dios para que aprenda a fortalecerse y a dejar aquello en lo cual él confiaba para que pase ahora a confiar a Dios. Y nos cuesta a nosotros poder hacer esos cambios y por esa razón no recibimos al Cristo, no atendemos al Señor en ese momento. Por eso a veces algunos vienen un día o vienen están una semana, están un mes, 2, 3 meses y el día que son confrontados, que le exigen ese cambio, ese día dejan de venir. Porque no están dispuestos a ceder. Yo puedo hacer esto, puedo dar esto, puedo hacer esto, pero de repente, oye, yo no puedo dejar la otra mujer que tengo.
yo no puedo dejar de consumir tal o cual cosa. Y digo, oye, no, pero es que mira, tampoco así, yo tengo este problema. Y oye, no, yo prefiero tenerlo aquí escondido, que nadie se dé cuenta, pero dejo de ir a la iglesia precisamente por esa situación. En ese aspecto nosotros tendemos muchas veces a procrastinar ese llamado que Dios nos hace. Y es que cuando Dios llega para anunciarnos a nosotros, nosotros nos justificamos de la manera más conocida y la más tonta que puede usar un cristiano. Siempre solemos decir, es que es en el tiempo de Dios. Es que todavía no era, no, porque ese no era el tiempo de Dios. No, es que tenía que ser justo cuando Dios dijo, no cuando tú me llamaste. Y no entiendes que yo te estoy invitando a Cristo. Yo te estoy invitando a que le entregue su vida a Él. No porque a mí me parece, sino porque llegó el tiempo tuyo en que el Espíritu te está tocando la puerta y el instrumento que está usando en ese momento es quien te está dando la palabra para que vengas a Cristo. Esto suele ocurrirle inclusive a los que son cristianos, a los que dicen ser hijos de Dios, que están por un tiempo y luego cuando no ven los resultados se cansan, se apartan y se van. Jesús da una parábola de un hombre que tiene 2 hijos y le dice al primero, al mayor, hijo, ven a trabajar a mi viña. Y dice mi Biblia que el muchacho le respondió y le dijo, sí, mi señor, sí voy a ir, pero no fue. Le está dando una parábola a los que estaba llamando, a los que habían sido llamados para que siguieran en el ministerio, para que sirvieran, para que hicieran las cosas conforme a la palabra de Dios. Y le dice que ese señor tenía esos 2 hijos, el uno le dicen primero, ven a trabajar a mi viña, y la respuesta es que él dio, sí, sí voy a ir, pero no fue. Y al otro le dijo también, hijo, sí, ven a trabajar a mi viña. Y él le respondió, no voy a ir. Y luego él fue a trabajar. E hizo una pregunta, porque le estaba hablando a los fariseos. Hacer la voluntad de Dios. Cuando alguien te llama, cuando alguien te invita a la iglesia, cuando alguien te está diciendo que hay que cumplir con las cosas que te está hablando Dios, no es por imposición de quien te lo está diciendo, es porque Dios te está haciendo un llamado, sobre todo a tu corazón, para ver cuán obediente eres a las cosas de Dios y a la palabra de Dios, al llamado que está haciendo Dios. Porque Él le habla entonces y le pregunta a los fariseos que están allí o a los discípulos que le están recibiendo la palabra y le pregunta, ¿quién creen ustedes que hizo la voluntad del Padre? Mateo 21, 28 al 30, Jesús viene y pregunta, allí justamente está esa parábola, ese pasaje, y Jesús les pregunta, ¿quién creéis vosotros que hizo la voluntad del Padre? Y ellos mismos responden, ellos mismos son los que responden y dicen, indudablemente, el que dijo que no iba y luego fue. Y luego Jesús le da una respuesta que esto es lo que a veces choca y no le gusta a algunas personas cuando se le está invitando, cuando se le está llamando a servirle al Señor. Jesús viene y le dice entonces a ellos, así se darán cuenta ustedes que los pecadores, las rameras, los escribas, o sea, van delante de vosotros, los mendigos y la ramera, van delante de vosotros y recibirán y hallarán salvación. Porque vino Juan, le dice, vino Juan el Bautista, haciendo referencia a Juan el Bautista, y le habló a ustedes acerca del arrepentimiento, le habló a ustedes del reino de los cielos y su justicia. Y vosotros no le creyeron, ustedes no le creyeron. Pues he aquí que las rameras y los escribas van delante de vosotros y entrarán, mas ustedes serán echados en donde es el llanto y el crujir de dientes. Tú no le puedes decir a Dios para mañana. Tú no puedes decir que Dios puede esperar. Tú no puedes decir que Dios, oye, dame un chancecito más. Porque ese es el llamado.
Y entonces, como decía Faraón, Moisés le dijo a Faraón, le dijo, hágase conforme a tu palabra. Y él había dicho mañana. Asimismo le está diciendo ellos, o te digo yo acá hoy, tú no puedes decirle a Dios para mañana. Porque déjame decirte lo siguiente, Dios es un Dios eterno. Y si Dios es eterno, Dios no tiene mañana. Y cuando llegue mañana, como dijo Faraón, o como se confirma la palabra luego por Moisés, cuando llegue mañana, nunca será hoy el mañana. No sé si usted logra entender. Nosotros tenemos los días y nosotros somos los que tenemos los tiempos. De hecho, hasta nombre tenemos. Los judíos no tienen nombre para los días. Si usted lee su Biblia, le dice en el tercer día, en el mes, o en el mes tal, o el tal fecha, o el número 14, o el 14 día del mes de Nisan, del mes de cualquier otro mes judío, pero no tienen nombre. Nosotros somos los que tenemos el tiempo y tenemos los días inclusive hasta nombrados. Pero si tú dices hoy viernes, y te hacen la invitación hoy viernes, como te la está haciendo el Señor, para que verdaderamente debes venir. Y dices, no, mañana, déjalo para mañana. Para Dios no existe el sábado. Para Dios solamente existe hoy. El pasado, el presente y el futuro están hoy. Por eso tú no puedes construir tu futuro mañana. Tu futuro tienes que construirlo hoy. Yo he dicho que la mejor forma de predecir el futuro es construyéndolo. La mejor forma de construir, de predecir el futuro es construyéndolo. Una vez más se lo repito, la mejor forma de predecir el futuro es construyéndolo. ¿Y cuándo se construye? Hoy. No se construye mañana, porque mañana para ti, para los efectos de Dios, nunca llegará. Por tanto, si Dios te hace el llamado hoy, no seáis tardos, dice la palabra. No seáis tardos para responder. Por el contrario, corre a Dios, porque este es el día que ha hecho el Señor. Nos deleitaremos, nos gozaremos. Este es el día donde tenemos nosotros acá todas las cosas de Dios. Hoy es cuando te está haciendo el llamado. Hoy es cuando tu vida va a cambiar. Hoy es cuando va a poner todos los proyectos que tú tienes en mente para realizar. Comienzan hoy, no mañana. Todo lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer hoy, porque Él no tiene mañana, Él tiene hoy. Y nosotros tendemos a decirle a Dios que espere. Y nosotros seguimos haciendo las cosas como mejor nos parece y por eso padecemos, por eso nosotros no llegamos, no logramos, no surgimos, no crecemos, no avanzamos. Y tú a veces te preguntas, ¿y por qué sigo todavía así? Porque no fuiste obediente a la palabra de Dios. Y Dios puede cambiar eso. Dios puede de alguna manera sustituirte. Y son muchos los que solemos decir mañana. Son muchos los que podemos decir o decimos, Dios puede esperar, tranquilo, cualquier domingo de esto lo puedo hacer, cualquier domingo de estos voy a la iglesia. Y no entiendes que ese es el momento en el cual Dios te está llamando o te está diciendo que debes cambiar tu vida para que avances, para que arranque, para que llegue, para que se cumplan los deseos de tu corazón. Ese es el día, ese es el momento en que Dios está diciendo, yo hoy voy a cumplir los deseos de tu corazón. Atiende a la palabra de Dios, atiende a lo que estás recibiendo, atiende porque yo te estoy llamando, no te está llamando hombre alguno, soy yo. Te encontré, dice Dios. Nosotros debemos estar entonces atentos con nuestro oído para escuchar esa voz de Dios. Y si nosotros, vea, más adelante hay un pasaje donde Jesús nos está hablando de las bodas, de las fiestas de las bodas. Y Dios puede hacer este cambio. Si tú dices más tarde, Dios te puede sustituir. Yo siempre he dicho y le he enseñado a la iglesia lo siguiente. Dios cambia el jinete, el caballo siempre es el mismo. Y no creas que porque tú pongas a Dios a esperar, Dios va a esperar por ti. Cuando tú dices a Dios, no, Dios puede esperar.
Dios es porque se está buscando otro, porque el propósito es de Dios y el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Y si nosotros no entendemos eso y no predicamos, no le hablamos a la gente de esta manera, mucha gente se va a perder, porque estamos llevando un evangelio a medias verdades. Las cosas que hay que confrontar, el pecado que tiene que salir de nosotros, la vida que estamos llevando, la forma que tenemos de expresarnos, de hablar, de hacer las cosas. Parece que no hay entendimiento. El tiempo sigue pasando, mi vida no cambia y sigo haciendo las cosas. Parece que cada día peores, porque ahora lo hago bajo el nombre de Dios, bajo el nombre de Jesús. Y creo que eso me va a dar resultado, pero la mentira que vivía no ha cambiado. La condición que tenía no, sigue siendo la misma. Lo único que hizo fue que ahora, ay, aleluya, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Pero tú sigues haciendo lo mismo, lo que te dijeron que te cambiara. Cuando te llamaron y te están diciendo ahora, tienes que cambiar eso, ¿qué le estás diciendo a Dios? Dios puede esperar. Déjame que yo siga haciendo como yo sé hacerlo. No quieres entender que hay una nueva forma como Dios te está enseñando. Y eso va a hacer que puedan cambiarte. Y en el capítulo 22 del libro de Mateo habla Jesús, hay un pasaje de las fiestas de las bodas. Y dice en mi Biblia que el Señor de las viñas vino y les ordenó a sus siervos, le dijo que llamaran a todos los invitados. Llamen a todos los invitados y tráiganlos, porque las fiestas están listas, las bodas están listas. Y entonces salió la gente a buscarlo por todos los caminos, dice ese libro, por todos lados. Y la gente que fue invitada no asistió, no quiso ir. Algunos se excusaron, algunos dijeron una cosa, otras dijeron esto, pero Dios puede esperar. Para esa fiesta puedo ir otro día. Y es como la fiesta que hacemos nosotros acá todos los domingos. Pero no, para esa fiesta puedo ir otro día. No te preocupes, yo prefiero quedarme en la casa, prefiero ir a otro lado. Haces esfuerzo para ir a otro lado. A otro lado vas a pie de ser posible. Llegas allí escalando, arrodillado, como sea. Llegas a otro lado, pero a la iglesia no. Al llamado que está haciendo Dios, a veces no lo hacemos, no vamos allí. Porque ahí es donde vamos a ser confrontados, ahí es donde tenemos que cambiar, ahí es donde nuestro pecado es evidenciado y la vida pecaminosa que estamos llevando necesita ser cambiada. Y como dijo Félix, oye, cuando tenga tiempo después te llamo. Ahorita estoy espantado de todas las cosas que me estás diciendo y que yo sé que son verdad, pero que ahorita no las quiero cambiar. Entonces, dice allí que llamaron a todo el mundo y aquella gente dijo que no. Entonces mandó a buscar a los cojos, a los malos, lea su Biblia, a los malos. Mandó a buscar a todos los que encontraron por el camino hasta que llenaron la casa. Hasta que llenaron la casa. Y entonces hicieron la fiesta allí. Y cuando vino el Señor, vio que uno estaba vestido y no era de fiesta. Y le preguntó, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo entraste aquí? Y entonces lo agarraron. Le dijo, no, tú no estás vestido para esta fiesta. Olvídate. Esa vestimenta, señores, es la del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia que no se perdona. Al no estar revestido con el Espíritu Santo, inmediatamente el Señor sabe que tú no eres de allí. Así que lo mandó a agarrar y lo mandó a que lo echaran donde es el llanto y el crujir de dientes. Porque allí dice la palabra. Mateo 22:14 dice allí, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, la escogencia prácticamente la estamos haciendo nosotros. Cuando te llaman y tú dices, Dios puede esperar, la iglesia puede esperar, o cualquier domingo de esto te puedo visitar, en ese momento tú estás desechando la vestidura del Espíritu Santo. Muchos son llamados y pocos son escogidos, porque pocos son los que atienden al llamado de Dios. Pocos son los que dicen, me llamaron, yo voy, cuente conmigo, voy este domingo. Así tenemos que ser nosotros. No importa lo que venga, no importa lo que esté pasando, no importa lo que ocurra, cuente que yo voy a hacer eso, donde quiera que esté. Así no pueda ir a la iglesia hoy, yo predicaré de Cristo, iré con Cristo, haré las cosas que Cristo dijo que iba a hacer, porque si yo me encargo de las cosas de Cristo, Él se encarga de las cosas mías, porque eso es lo que dice Mateo 6:33. Y buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás
demás te será añadido. Yo comienzo a hacer las cosas como Dios dice, Él hace las cosas como Él dice para mí. Y toda mi familia será bendita, será bendecida y nunca le faltará absolutamente nada porque yo atendí el llamado en el día y en el momento en que Dios dijo. No voy a atender ese cliché cristiano, es que no es el tiempo de Dios, no sabiendo que ese es el llamado que está haciendo Dios y que es el tiempo de Dios para hacer las grandes cosas que Dios dijo que yo iba a hacer. Los proyectos que tengo están en las manos de Dios y cuando Dios llama, entonces heme aquí, Señor. Envíame a mí, aquí está todo lo que yo tengo, aquí está todo lo que yo creo. Corrígeme si estoy mal, corrígeme, Señor, si tengo que dar un paso hacia otro lado, haz tú como quieras, yo obedeceré lo que tú estás ordenando. Y si harás las cosas como tú dices. Si esto no me conviene, también lo voy a desechar. Y yo sé que tú vas a poner en mí lo que realmente yo debo hacer. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a cambiar nuestra vida y hacerlo de esa manera, como Dios está ordenando? Dice mi Biblia, el libro de Mateo, Lucas 9, 59 y 60. Dice que Jesús le dijo a uno, le dice allí, lea su Biblia una vez más, le digo, sígueme. Jesús le dice a esa persona, a ese muchacho, a ese joven, a ese hombre que está ahí, o a esa mujer que está allí, a cualquiera, como le está diciendo hoy, le está diciendo, sígueme. Y él le dijo, la respuesta de aquel muchacho fue, Señor, deja que vaya y entierre a mis padres y después vendré. Y la respuesta de Jesús fue inmediata y le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y predica el evangelio del reino. Es una respuesta que da Jesús para hacerte ver que así como cambia a aquellas personas que los que invitaron no quisieron ir, entonces los sustituyó por los que encontró en el camino. Hoy te está diciendo directamente, sígueme. Y nosotros le decimos al Señor, espera, Señor, espera, déjame que entierre a mis padres y a mis madres. Quien no entiende el contexto en el cual está hablando Jesús, llega a creer que es que sus padres acaban de morir. Se enfermaron de COVID, tengo que enterrarlos, Señor. Sus padres estaban vivitos y coleando. Él le estaba diciendo, Señor, déjame ocupar todo este tiempo y después que yo quede solo, después que mis padres ya no estén, después que se mueran, entonces yo puedo seguirte. Entonces yo puedo hacer lo que tú me estás diciendo que vas a hacer. Pero Jesús le dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y no se estaba refiriendo al hecho de que sus padres estaban muertos físicamente, sino que los muertos espirituales enterrarán también a los muertos espirituales cuando acontezcan. Los muertos con sus muertos, porque muertos espiritual, un muerto como entierra a otra persona, si ya está muerto. Pero él se está refiriendo a la muerte espiritual. A este que estaban llamando, le estaban dando vida en ese momento. Jesús le llamó para darle vida. Jesús le llamó para darle todo aquello. Y sin embargo, él le dijo, espera, Señor, espera, más tarde voy. Dame un chancecito, déjame para ocuparme de esto, déjame para enterrar a mis padres. Y a veces nosotros no tenemos también esas excusas. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, porque, oye, es que tengo mucho trabajo. Es que estoy haciendo un curso, estoy haciendo un taller, estoy haciendo tal cosa, estoy haciendo lo otro, estoy haciendo... No digo con esto que no lo hagas. Pero si te están llamando a servirle al Señor, o sea, tú tienes que acudir. Y tú hablarás con el Señor. Entonces verás realmente cuáles son tus prioridades dentro de todo lo que tienes que hacer. O sea, analizar y ver cuál es el llamado que te están haciendo y ver si realmente estás respondiendo a ese llamado que Dios está haciendo. En el versículo siguiente, el versículo 61, dice también que le dijo a otro más. Le dijo, sígueme. Me imagino que después de haberle dicho todo eso que le dijo a esa persona y posiblemente no lo entendió, entonces le dijo a otro para ver si de verdad habían entendido. Le dijo a otro, sígueme. Y el otro le respondió, Lucas 9, 61, dice allí que el otro le respondió y le dice, Señor, deja que vaya y me despida
de mis amigos, me despida de los que conozca y luego yo te seguiré, dijo el Señor. Y luego la respuesta viene inmediatamente, dice el Señor. Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de entrar al reino de los cielos. Cuando dices que no, cuando dices al Señor que espere, tú no eres digno de entrar al reino de los cielos. Y si no eres digno de entrar al reino de los cielos, te crees digno de seguir orando y pidiéndole a Dios que te bendiga, que te prospere, que te sane, que te guarde, que te cuide, que haga todas las cosas. Como si tú no atendiste el llamado que te estaban haciendo para protegerte, porque no entendiste eso, o no entendemos eso, que el llamado que te están haciendo es para resguardarte, es para darte lo que estás buscando, es para enseñarte a caminar, es para enseñarte a desarrollar todo el talento, todo el proyecto, para que lo ejecutes, para que crezcas, para que seas grande, para que puedas dar testimonio y para que le puedas servir al Señor, no solamente en la iglesia, sino con todo lo que haces, que cuando hagas las cosas grandes, que cuando tengas la gran empresa, puedas decir que eres el gran empresario del Señor, que cuando seas el educador, seas el gran educador del Señor, cuando seas el padre, la mamá o el papá de una familia, tengas la gran familia que es para el Señor, que hagas lo que hagas, seas grande para el Señor. Si nosotros no entendemos eso, estamos perdiendo la oportunidad. Por eso el Señor le dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar al Señor. Se paraliza. Acuérdese de la mujer de Lot. Le ordenaron a sacarlo. Quien los estaba sacando de Sodoma y Gomorra era el Espíritu Santo y el Hijo, Jesucristo en este caso. Lo están llevando y dice en mi Biblia que a pesar de que los estaban llevando, la mujer de Lot miró hacia atrás, tuvo nostalgia, quiso regresarse, quiso saber, quiso conocer de las cosas que estaban atrás. Y a pesar de que eso estaba ocurriendo, no terminó de entender en ningún momento qué fue lo que le pasó, porque dice en mi Biblia que se convirtió en una estatua de sal. Es como que te paralizas y no puedes hacer nada. Imagínese usted que lo conviertan a usted en algo que no puede hacer. Tiene que haber un arrepentimiento. Por esa razón todo está detenido en tu vida. Por esa razón no terminan de abrirse tus ojos para ver cuál es el camino en que tienes que andar, dónde tengo que invertir, dónde tengo que trabajar, qué es lo que tengo que hacer con mi familia. Parece que todo te está cayendo encima, pero no terminas de entender que debes pasar por un arrepentimiento, una renovación de tu mente y un cambio en el corazón para que entonces todas las cosas que Dios diga puedan ser entendidas por ti, porque lo que está diciendo Dios no se puede entender por medio de tu razonamiento, se puede entender es por medio del Espíritu. Y el llamado que te están haciendo es a recibir o a darle la autoridad al Espíritu que recibiste para poderte guiar a donde quieres llegar o a donde quiere Dios llevarte. Pero decimos a veces, espera, Dios puede esperar. Ponemos a Dios en espera. Aguántate ahí. Yo sé lo que tengo que hacer. No es como tú dices. Pero Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Aún los que estamos en la iglesia, no queremos hacer ningún tipo de sacrificio. Cuando vemos que nadie quiere pasar por ninguna de esas cosas. Cuando vemos nosotros que debemos y tenemos que hacer algunas cosas completamente diferentes a lo que antes habíamos conocido, no queremos hacerlo. Déjame seguir probando como yo creo, como yo quiero. Y después trato de hacer las cosas que dice Dios que yo tengo que hacer. Hemos puesto siempre a Dios ahí esperando a ver qué ocurre, y luego llamamos, como inicié, como abrí esto acá, la introducción que hacía de las personas a veces que esperan justamente cuando están en el lecho de enfermo o cuando están ya en ese lecho de muerte prácticamente, entonces venga a orar. No, yo no quiero estar como los católicos. Vengan acá, llamen al cura para que venga a dar extrema unción. Olvídese de eso. Eso es antes. Y cuando ocurriere la muerte, porque todos nosotros vamos a morir, nosotros estamos en paz.
Nosotros estamos fortalecidos. Nosotros sabemos dónde vamos a ir. No nos va a preocupar eso, porque lejos de que lo que piensan los demás que murió, nosotros sabemos que pasó a vida eterna. Y fuimos llamados justamente a tener vida eterna. Y cuando Dios hace llamado, cuando Dios te está convocando para esto, es justamente para que aprendas a experimentar la eternidad. La vida eterna o la eternidad no comienza cuando nos morimos. Comienza cuando conocemos a Cristo. Comienza cuando morimos espiritualmente al mundo. Y comenzamos a renacer o revivimos, somos transformados, tenemos el nuevo nacimiento por medio del Espíritu. Ahí es cuando comienza mi vida eterna comenzó en el momento en que lo conocí a Él, en que lo recibí, que me hizo entender todas estas cosas, y por eso lo suelo predicar, para que la gente que está recibiendo llamado, la gente que sabe que tiene que estar aquí, la gente que sabe que tiene que congregarse, la gente que sabe que tiene que buscar, no ponga más excusas para venir y servirle a Cristo. Pero a veces tu trabajo es tan prioritario que te olvidas de Cristo. O lo que tienes que hacer, cualquier cosa es tan prioritario que te olvidas de Cristo. Tú no tienes tiempo para atender al Señor. Y no entiendes que eso mismo que quieres hacer, no lo vas a poder hacer si no es en Cristo Jesús. Tú no vas a poder hacer lo que quieres hacer si no es por Cristo. Y a causa de saber eso es que viene el Señor para hacerte el llamado. Pero solemos responder nosotros lo que tradicionalmente en el calé cristiano decimos, es que es en el tiempo de Dios. Y no entiendes que te están llamando porque es el tiempo de Dios. Si es el tiempo de Dios, Dios es el que determina en el momento en que te va a llamar. No eres tú, no somos nosotros. Entonces, ¿cómo le decimos nosotros a Dios? Espérate un momentico. O sea, no es el tiempo de Dios. Y luego de tantos errores queremos justificar, no, es que no era el tiempo de Dios. No era el tiempo tuyo. Por eso, el tiempo de Dios es cuando tú dispongas tu corazón para atender el llamado que te está haciendo el Señor. Acuérdese de eso. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Si hoy redarguyera el Espíritu a ti para buscar de Dios, corre a Dios, corre a Dios. No vayamos a decir simple y llanamente que yo cerré mis oídos a esta palabra, que yo cerré mis oídos a este llamado. Y yo consideré que debía estar permaneciendo en la forma como yo estoy acostumbrado a hacer las cosas. Dios no te va a quitar ningún placer, ninguna cosa que tú debas disfrutar y que tú debas aprender a compartir en verdad como debe ser en Cristo Jesús. Por el contrario, lo vas a disfrutar de forma tal que vas a darte cuenta cómo realmente funcionamos los que le creemos al Señor y los que somos obedientes al que nos está llamando, al que nos dijo realmente que nos iba a hacer las cosas. Y cuando escuches esa trompeta, cuando oigas a la atalaya, cuando escuches la predicación, cuando escuches al pastor, cuando escuches al hermano, cuando escuches al líder, cuando escuches a alguien hablarte de Cristo, ten en cuenta esto, que es Cristo recordándote este llamado. Y a muchos le está recordando hoy, yo te llamé, por tanto. Me dice, no te olvides de donde yo te saqué y vuelve al primer amor. No sigas haciendo las obras a tu parecer, porque aunque son buenas, no fueron las que yo mandé a hacer. Regresa a tu primer amor y comienza a hacer las obras del principio, dice la palabra en Apocalipsis. Así que no tengas duda en esto de lo que tienes que hacer. Yo sé, yo conozco tus obras, yo conozco también tu corazón y sé que necesita un acercamiento. Hoy es un llamado justamente a tener esa intimidad, un llamado a la oración. Al momento que dejaste de orar, dejaste de leer, dejaste de meditar en la palabra para entender, por tanto obviaste la revelación del Espíritu y no sabes qué hacer. No sabes si de verdad tienes la protección, no sabes si de verdad estás seguro, no sabes si de verdad puedes hacer lo que quieres hacer, no sabes dónde está la puerta que tienes que abrir, no sabes hacia dónde está la luz, vives tanto en tinieblas que no te estás percatando que Satanás está haciendo de las suyas con tu vida porque no has terminado de escuchar este llamado que ha hecho Dios. Mas hoy te llama el Señor a levantarte en poder, en fuerza, en gloria del Dios Todopoderoso y a derramar sobre toda esta tierra su bendición y su unción para llevar a cabo el propósito que Dios estableció. Seguro de que esta iglesia se va a levantar fuerte y poderosa porque las tinieblas no van a prevalecer como hasta ahora
ha querido hacerlo, pero nosotros hemos mantenido acá la luz de la esperanza, la luz de la fe, la luz que alumbra la gloria del Señor en este lugar. Y aquí nos vamos a levantar, vamos a ser sanados, vamos a ser levantados, y el que tiene temor va a huir el temor de él. Y si alguno está en necesidad, le será suplida, y si alguno está en enfermedad, también será sanado en el nombre de Jesús. Seguro estoy de que lo que estoy hablando lo hablo de parte del Señor, lo hablo de parte del Dios Todopoderoso, no para que te sientas envalentonado, sino para que realmente reflexiones y te sientas en espíritu seguro de que lo que está diciendo Dios lo va a cumplir en tu vida, de ahora y para siempre. Así pues, seguros nosotros de quiénes somos y de lo que estamos haciendo. Ponga allí un momento para reflexionar, un momento para orar, un momento para entender lo que hasta ahora ha querido enseñarnos el Dios Todopoderoso. Démosle gracias a Él por esta palabra. Y si te ha bendecido, es el momento para orar y correr hacia el Señor, entregar tu vida al Dios Todopoderoso y que Él haga con ella conforme al propósito que ha determinado para ti, para tu vida y para todos los tuyos. Padre Dios Todopoderoso, te bendigo hoy y te doy gracias, Señor, por enseñarnos esto, por entender que no somos los hombres los que hacemos los llamados, y que cuando alguien le está hablando a alguien más acerca de ti, eres tú, Señor, el que está tocando la puerta, el que está llamando para que corriendo urgentemente corramos nosotros y comencemos a tener una vida en comunión contigo, a hacer las cosas como tú has establecido y para cumplir el propósito al cual tú nos has llamado. Sabemos que somos llamados a grandes obras, Señor, pero no habiendo entendido esto que acabamos de recibir hoy, hacíamos las cosas a nuestro parecer. Cúmplase en nosotros tu propósito, cúmplase en nosotros tu palabra. Bendice, Señor, a todos los que has de recibir. Yo sé, como está escrito en el libro de los Hechos, Dios, que el Espíritu Santo es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Por lo cual, esta palabra solamente la escuchan los que tienen el Espíritu. Y corren hacia ti, Señor. Corren a tu presencia aquellos que son movidos por medio del Espíritu. El que no, Señor, quedará guardado allí. Y yo sé que de alguna manera llamarás a otro, porque a él le encomendaste una obra que no estando dispuesto para cumplir, tú habrás de llamar a otro que lo cumpla. Te ruego, Dios Todopoderoso, tengas misericordia con nosotros, porque también hemos errado, también hemos fallado y también hemos decidido a veces hacer cosas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia opinión, ha sido nuestro conocimiento y no hemos dejado que el Espíritu sea el que nos fluya en nosotros y nos lleve por la senda de justicia, por el camino de la verdad, que eres tú, mi Señor Jesús. Cúmplase ahora pues toda tu palabra en nosotros y oigamos una vez más tu palabra en nuestro corazón y corramos ciertamente hacia ti para hacer tu voluntad y cumplir en esta tierra este mover, este transformar, este avivamiento que vamos a experimentar desde ahora y para siempre, porque no te vas a detener, no te detendrás, Señor, no nos dejarás hasta que veas todo esto conquistado, revolucionado, transformado, Señor, en el reino de los cielos sobre esta tierra. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo te doy gracias, Señor, te doy la alabanza, te doy la adoración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Dios les guarde. Dios les bendiga.